jueves pasado, con 100 votos a favor, la Asamblea Nacional censuró a Esteban Bernal, ex ministro de Inclusión Económica y Social en el gobierno del incompetente Lasso. Este es el primer juicio político del nuevo legislativo. La Asamblea Nacional sostiene que Esteban Bernal incumplió sus funciones por retirar el bono de desarrollo humano a más de un centenar de personas en condición de vulnerabilidad. La Asamblea manifiesta que el retiro de los bonos a esos usuarios fue sin correspondiente notificación ni motivación alguna, negándoles el derecho a la legítima defensa y al debido proceso. El asambleísta Egner Recalde, del Movimiento Acción Democrática Nacional, fue quien propuso el juicio político, aduciendo que el exfuncionario actuó con indolencia al negarle el derecho a las personas pobres de acceder a los beneficios que otorga el Estado ecuatoriano. Ayer fue la Asamblea Nacional el escenario de dos hechos. El uno que es, digamos, como noticia sobre todo porque tuvo una consecuencia, y el otro porque el personaje es sin duda alguna noticia, ¿no? Me refiero en el primer caso a la censura del ex ministro de Inclusión Económica y Social del gobierno de Guillermo Lasso, Esteban Bernal. Egner Recalde, segundo vicepresidente de la Asamblea, fue el proponente de este juicio político y él presentó las pruebas de cargo y argumentó que durante la gestión de Bernal al frente del MIES, esta institución no garantizó el derecho a la atención prioritaria a las personas que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, a quienes se les suspendió la entrega de bonos y las transferencias por parte del MIES. Recalde ejemplificó que en Intag, provincia de Imbabura, 133 familias dejaron de recibir los bonos de ayuda social que otorga la cartera de Estado que lideró Bernal. Por su parte, en el tiempo que le correspondía para responder, Bernal refutó que el juicio político fue ilegítimo desde que se decidió tramitarlo en la actual Comisión de Fiscalización, pues alegó que no era procedente el cambio de un asambleísta proponente. Además, defendió que el registro social es el encargado de determinar las personas que deben recibir el bono. Lo cierto es que con una votación de 100 a favor, Esteban Bernal fue censurado, 100 votos a favor de la censura, 2 votos en contra y 2 abstenciones. Finalmente definieron la suerte política de quien hoy es el presidente del movimiento Creo, que llevó a la presidencia de la República Guillermo Lasso, y hoy el exfuncionario del gobierno de Lasso ha sido censurado con 100 votos, lo que significa que no podrá ejercer un cargo público durante los próximos 2 años. El exministro de Defensa y Relaciones Exteriores, el economista Ricardo Patiño, en una entrevista manifiesta su inconformidad con el acuerdo llegado entre los gobiernos ecuatoriano y estadounidense. Básicamente, es una entrega total del país, un vasallaje de su soberanía, pues para comenzar el acuerdo, como eufemísticamente se lo llama, tiene fecha de inicio, pero no de caducidad. Además, todo ciudadano estadounidense, aún sin ser militar ni diplomático, pero que participe directa o indirectamente en la efectiva realización de ese acuerdo, goza de plena y absoluta inmunidad. Que conociendo la conducta de soldados norteamericanos en experiencias pasadas, justamente cuando funcionaba la base de Manta, esa inmunidad se volvió impunidad. No se los puede requisar bajo ninguna circunstancia. Un fiscal o una autoridad ecuatoriana no los puede juzgar. Pueden contratar e importar cualquier tipo de bienes sin justificación alguna ni pago de impuesto tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. Todo a cambio de una supuesta ayuda para contrarrestar la delincuencia que azota al país. A quienes añoraban, extrañaban la base de Manta y toman de argumento ahora que por su no renovación en el gobierno del economista Correa
es que la delincuencia está desatada en el país, pues supongo que estarán contentos, porque ahora, para los estadounidenses, ya todo el Ecuador será una base militar para ellos, porque lo que realmente buscan, su beneficio real, es el control geoestratégico. Cabe recordar que Estados Unidos oficialmente tiene 700, pero según estudios, más de 1000 bases militares en todo el mundo. Y además, la mismísima general, jefa del del Comando Sur, Laura Richardson, ha manifestado frontalmente que los recursos naturales de Latinoamérica deberían ser explotados por los Estados Unidos y no por otros gobiernos hegemónicos a nivel mundial. A ver, pongamos las cosas claras. Este convenio se firma, este acuerdo se firma entre el Lasso y el gobierno de los Estados Unidos, bueno, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, pero es Lasso, por supuesto, porque el Lasso además lo manda a la Corte Constitucional. Se firma porque realmente la delincuencia, las bandas narcotraficantes, delincuenciales, se le fueron de las manos tanto al gobierno de Moreno como al de Lasso. Ellos incluso fueron cómplices, o sea, evidentemente, está clarísimo, la acción de Cherres con el supercuñado, con el gobierno, el ministro de Agricultura nombrado, todo esto, evidentemente ellos eran cómplices de este delito nacional que se cometió en el país y de la entrega de las cárceles. El problema que en el Ecuador hemos vivido no tiene que ver con la falta de control aéreo o marítimo o terrestre, tiene que ver con la acción de los gobiernos. Es el gobierno de Moreno y de Lasso el responsable de la debacle de seguridad del país. No es la falta de control aéreo. Bueno, y si se trata de control aéreo, es también responsabilidad de Lasso haberse llevado de manera irresponsable el radar que teníamos en la frontera norte, que lo instalamos en el gobierno de Rafael Correa. No instalamos solo uno, instalamos 4 radares y teníamos el control completo del espacio aéreo ecuatoriano. Se llevaron el radar de la frontera norte y lo explotaron en Montecristi. Recordemos ese episodio. Todavía no hay ningún preso, ningún responsable de nada. Lo explotaron porque lo que querían era justamente dejar libre ese espacio aéreo para el narcotráfico. Entonces, no vengan a cuentear ahora de que no tenemos control. Si no tenemos control es porque explotaron el radar. Pero, ¿cuáles son los problemas principales de seguridad, querido amigo? Son otros. El problema de seguridad principal es que Moreno cambió el procedimiento que se usaba en las cárceles de tener a los de máxima peligrosidad, a los detenidos de máxima peligrosidad en ciertas celdas o pabellones o cárceles, otros en otro lugar. Y los distribuyeron por bandas. Recién nos acabamos de enterar. No sabíamos, no entendíamos por qué tanta masacre en las cárceles. Y ha sido que esta banda tal pabellón, esta banda tal pabellón. O sea, organicen ustedes el crimen en el exterior. Y en el interior, díganse o repártanse el territorio. Esos son responsables. Las 22 toneladas encontradas en caletas en una finca en el cantón Vinces la semana pasada, y que aún no se sabe a ciencia cierta quién mismo es el dueño de dicho predio. Esa droga incautada fue destruida en un laboratorio en la provincia de Pichincha, mediante un proceso de trituración de la droga. Autoridades policiales advierten que tras este duro golpe a la economía de la mafia, ya que por el matute vendido en Estados Unidos se hubiesen obtenido $600 millones y en Europa alcanzaría el doble de ese precio. A causa de ese decomiso, se podrían suceder fuertes represalias e incrementarse la violencia en el país. En un laboratorio ubicado en la provincia de Pichincha este jueves, la Policía Nacional inició el proceso de destrucción de las 21.5 toneladas de cocaína que se incautó en una vivienda ubicada en el cantón Vinces, hasta donde fue trasladada
bajo estrictas medidas de seguridad. Se ha dado golpes durísimos a los grupos criminales, se les ha quitado droga, también se ha investigado a las estructuras criminales, se ha puesto a órdenes de las autoridades. En este caso, las autoridades realizaron un proceso de trituración de la droga, el cual consta en destruir a través de esta máquina los bloques de cocaína para luego convertirla con una mezcla de sustancias en un material de construcción que es colocado en una tipo piscina. Esta piscina más o menos ha tenido una duración de unos 7 años en las cuales han sido depositadas algunas toneladas. La economía de las bandas fue gravemente afectada con esta incautación, que es la más grande que se ha registrado en la historia del país. El director de narcóticos explica que al parecer la sustancia iba a ser trasladada a varios destinos, como Estados Unidos y Europa. La afectación depende del lugar que vaya. Si va a los Estados Unidos, podemos hablar de una afectación de unos 600 millones de dólares aproximadamente. Y si esta droga llegaba a Europa, podemos hablar del doble. Según hipótesis que maneja la Policía Nacional, las bandas criminales no pudieron sacar la droga encaletada de esta vivienda ubicada en el Cantón Vinces debido a los operativos intensificados en varias zonas del país. No descansaremos, estamos nosotros continuamente coordinando con las instituciones, en este caso con las Fuerzas Armadas, con las autoridades, con la ciudadanía, con el fin de contrarrestar este delito y esta criminalidad en el país. Sobre el proceso legal de este caso, el director no quiso dar mayores detalles, pero indicó que las investigaciones avanzan por buen camino para determinar el origen de la droga y quiénes están detrás del acopio y el traslado. Muchas gracias por llegar hasta aquí, al final del vídeo. Los espero mañana.